recibidas. Hay denuncias de corrupción, de hostigamiento, de favoritismo que están siendo llevadas a cabo por el maestro Juan Manuel Gutiérrez Cárdenas, representante sindical de la delegación D254 del CENTE 27, de la Escuela Secundaria Federal número 1 Guillermo Prieto, donde se ha suscitado o él ha detonado un conflicto que está afectando el proyecto educativo y la vida escolar. Ya hay documentos que han sido expuestos ante autoridades de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado y de la SEP federal, documentos firmados y recibidos por el anterior secretario de la CEPIC de Gobierno del Estado, Francisco Frías Castro, por el actual supervisor de secundaria de la zona 07, región sur, Arturo Cundapí Ramos. Han sido también recibidas por el subsecretario de Educación Básica de CEPIC, profesor Pedro Torres Félix. También están las firmas de recibidos de estos documentos de denuncias y de exigencias que se atienda y se resuelva este caso de hostigamiento, de corrupción y de favoritismo que está implementando el susodicho representante sindical Juan Manuel Gutiérrez Cárdenas en esta prestigiada secundaria federal 1, prestigiada e histórica secundaria federal 1 Guillermo Prieto de Mazatlán. El documento ha sido también recibido por Marco Antonio Martínez Palafox, ex jefe del Departamento de Secundarias Generales de la CEPIC. Ha llegado a manos del gobernador Mario López Valdés, del secretario general de Gobierno Gerardo Vargas y hasta del anterior secretario de Educación Pública del país, Emilio Choaifec, que también hay documentos dirigidos. Y pese a todo esto, sigue esta conducta de este líder que está generando atropellos, que está generando hostigamiento, que está desarrollando una actitud de corrupción en el favoritismo de plazas, de horas clases, de golpeteo a compañeros, incluso del comité delegacional, como a la maestra María Beatriz Bernal, que siendo secretaria de organización del comité delegacional, este tipo que está al frente de la delegación sindical de la secundaria federal número 1, la ha hecho a un lado, la ha acercado, la ha hostigado, y esto inicia desde que la subdirectora del plantel, la subdirectora de la Federal número 1 Guillermo Prieto, profesora Beatriz Lira Espinosa, pues atendiendo a procurar una educación de calidad como es la exigencia del Proyecto Nacional Educativo, empezó a llamar a cuentas, empezó a reglamentar, a solicitar el cumplimiento de los horarios, de los deberes, de los proyectos a ciertos maestros que no cumplían o que se apartaban de sus compromisos y de sus responsabilidades, y con eso tuvo para que este tipo, Juan Manuel Gutiérrez Cárdenas, hoy denunciado ante todas estas autoridades de la CEPIC y de la SEP federal, para que este tipo desatara una especie de confrontación, de revanchismo, de beligerancia, belicosidad contra la subdirectora del plantel y contra compañeros maestros. Y pues aquí nos acompaña la profesora que ha estado denunciando toda esta conducta deplorable, de corruptela, de hostigamiento, que perniciosa para un plantel educativo y que afecta el proyecto educativo y el cumplimiento de tan prestigiada Escuela Secundaria Federal número 1 Guillermo Prieto de Mazatlán, Sinaloa. Y estamos aquí con la maestra, una de las afectadas, y de la secretaria de la organización, que han hecho a un lado este líder, este pseudo líder que de veras que tiene la escuela de cabeza ahí, afectando intereses de alumnos, de maestros, de autoridades. Yo creo que la autoridad federal de la SEP y del gobierno del estado deben de manera urgente, de manera inmediata, tomar cartas en el asunto y llevar a este tipo a que se haga justicia y no sé, pues removerlo o sancionar o aplicar la ley como debe de ser. Entre estas acusaciones graves de la conducta de este pseudo líder sindical del CENTE 27,
es acusado por fraude en el manejo de cuotas a padres de familias. Esa es otra acusación grave también. Se ha metido también con los recursos, con los dineros, con cuotas de la Asociación de Padres de Familia, de miembros de padres de familia de esta institución escolar. Pero bueno, aquí estamos con la maestra María Beatriz Bernal para que nos amplíe más esta información, estas denuncias, y pues no se ha hecho caso, no se ha atendido este asunto. ¿Cómo está? Bueno, ahorita el problema más latente que tenemos es que él sigue en un desacato total de la autoridad educativa, en el que por medio de un dictamen que emite Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sinaloa, ellos emiten una resolutiva para cada una de las partes implicadas, y la resolutiva que se le indica a él que le apliquen es que se le ponga a disposición. Al momento que va el supervisor escolar a la escuela secundaria, él decide no aceptar el documento, no firmarlo, y con eso insta también a otra persona más a no firmar un documento, ni dictamen, no recibirlo, y por concluyente de todo eso, y que se le pone a disposición y que se le exige también por cuestiones lógicas a la directora escolar, la profesora María Ernestina Preciado García, que ya no se le permita la entrada a la escuela, que no se le permita a los grupos la entrada, y que tampoco le permitan que firme en el libro de asistencia. Él tiene que remitirse a la supervisión escolar para que sea ahí donde venga el tiempo que él labora. Pero al momento que le corresponde presentarse, sorpresivamente aparece con una dispensa médica firmada por un doctor en el ISSSTE, en donde dice que tiene un absceso en la boca, pues que por cuestión de salud no puede ser posible que él se presente a trabajar o a devengar el tiempo que corresponde. Pero lo curioso que ese mismo día que presenta el documento, se presenta también él a llevar a cabo una conferencia de prensa en donde apoyado por otros compañeros, habla y da toda una expresión de su sentir, y nunca lo sustenta con documentos válidos o con un documento que ampare su actuar y que diga, pues sí, estoy en lo correcto. Al contrario, se pone incluso también a desprestigiar al supervisor, pone y quiere enredar o intenta enredar también a los medios de comunicación, diciendo que quien lo ha denunciado en las redes sociales ha sido la profesora Beatriz Lira Espinosa, la subdirectora, cuando sabemos perfectamente que la profesora, la subdirectora, no tiene un perfil de Facebook. Quien lo tiene y quien lo ha denunciado soy yo, la profesora María Beatriz Bernal Lira.